¿Ya sabemos? Vale, papi. ¿Qué onda, gente? Ya estamos de vuelta en otro capítulo de Chismearte y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Tenemos a Raúl Gasque en el estudio. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Santiago, muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por darte tiempo de venir a charlar, a echar el cotorreo aquí, como diría la chaviza. Y pues, cuéntanos un poco, carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te da la vida? Muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí contigo, con Mauricio, con Javi. Javier. También pues agradezco mucho que me abra las puertas el licenciado, curador y director del museo Rafael Pérez y Pérez, quien es un amigo mío desde hace mucho tiempo y al cual estimo Ujú. abbastanza, como dicen en italiano. ¿Hace cuánto que se conocen, el licenciado y tú? Yo diría que más de 10 años, como unos 10, 11 o 12 años. Nos conocimos en la Ciudad de Sí. México. Ajá. eh, Cuando yo tengo un amigo que es como mi amigo maestro, una persona que estimo muchísimo, que se llama Ujú. Juan San Juan Rebollar, fotógrafo. Ujú. Él hizo una exposición en el Museo de Hacienda, cuando el curador era director del Museo de Hacienda, y ahí es donde coincidí con él. Con el Y bueno, licenciado. después coincidí también en otros ambientes más relajados, y siempre nos hemos caído súper bien. Éramos dos yucatecos en el Distrito Federal, entonces fue Ok. como había muchos puntos de convergencia. Sí, claro. Uy, Panucho, le gritaste. Panucho, gritó el otro. Moco y pollo. Moco y pollo, digo. Ándale, qué interesante. Oye, y cuéntanos, ¿qué haces un poco? ¿A qué te dedicas? Sabemos que eres artista. Cuéntanos cómo te mueves. Pues yo ¿Cómo soy un ves? artista multidisciplinario. eh, bueno, llevo trabajando desde de manera en la cual hay un registro desde hace ya casi 20 años. Ujú. Empecé a trabajar con fotografía, después empecé a trabajar con texto, y de hace aproximadamente yo diría que unos 10 años para acá empecé a trabajar la pintura a través de la abstracción, Ujú. pero de manera puntual, en el cual tengo un registro, etcétera. Fue hace 6 años, 5 años, que empecé a trabajar en Taiwán, que es donde yo Ujú. vivía hasta hace poco. Entonces, digamos que fue un proceso interesante, porque primero todo fue fotografía, después fue texto, y luego poco a poco fue llegando a la pintura, que no es exactamente lo que hago. Yo, de hecho, no trabajo con pintura, Ok. pero es una manera en cómo puedo explicar un poco el proceso que desarrollo, que se llama arte límbico, el cual pues explicaré más adelante. Claro. Oye, y bueno, para empezar, ¿no? Ya estamos platicando un poco de tu obra, pero vámonos a remontar al inicio. ¿Cómo empiezas tu vida en el arte? Empecé acercándome al arte cuando yo era muy pequeño, porque mi mamá es artista. Mi mamá se llama María Cristina Sansores. Sí. Ella es una artista plástica, es escultora, fotógrafa también, y también trabajó con pintura. Es alumna de Gerda Gruber, de las Ah, primeras generaciones. qué interesante. Ujú. Ha expuesto en este museo unas 3 veces. Sí. Este, la última vez fue invitada por Silvia Madrid, que en paz descanse. Ujú. Entonces, pues el arte estuvo en mi casa siempre. O sea, siempre había pintura, siempre había, era lo que yo veía que mi mamá estaba haciendo todo el tiempo. Estaba ella siempre en el cuarto oscuro pintando, y luego con la escultura. Pues a Gerda pues la conocí a través de mi mamá. Gerda es una persona que quiero muchísimo y con la cual soy muy cercano. A toda la gente que trabaja en la fundación también. Ujú. Iba yo a visitarlas, a conocer, y todo pues fue parte de una formación pues que llegó desde casa. Sin embargo, es interesante porque justamente el otro día me puse a hacer como un recuento y me di cuenta que como a los 12 años tiré todos mis videos y mis fotos, rollos que había hecho cuando era niño,
Y me dediqué a hacer cosas para como entrar en el fit de lo popular, ¿no? Entonces entré como a llenar un patrón que la sociedad esperaba de mí, que era como jugar fútbol, y mi abuelo fue político, entonces como que todos esperaban que yo sea político en mi familia, entonces empecé como a llenar ese rol. Y luego poco a poco pues esa máscara no se fue como desvaneciendo. Y a los 24 años empecé ya a reacercarme al arte otra vez. Qué interesante, ok, Sí. míralo. Oye, pero, ok, empiezas tu vida en el arte, pero ¿cómo empiezas tu formación en eso? O sea, sabemos que empiezas desde niño, Sí. ¿no? Con tu acercamiento. Desde niño empiezas a decir, ok, yo quiero aprender a hacer esto, lo otro, antes de tener este pequeño break de 12 años. De niño hacía yo foto y video. Luego te digo que dejé de hacerlo por 12 años. Claro. Y luego llegó a mí una cámara de foto digital y empecé a hacer fotos otra vez. Y pues empecé a acercarme a la imagen a través de una construcción de ensayo, explorando posibilidades de lenguaje, de manera autodidacta. Sin embargo, llegué como con gente pues que tiene una formación que pues sí que entre ellos Otto Bauerle. Con Otto trabajé la que fue mi primera exposición cuando tenía yo 25 años en una galería que se llamaba Fotopro, en la cual Otto era el director y dueño, ¿no? ¿En dónde fue aquí en Mérida? Aquí en Mérida. Ok. Sí, era una galería que llevaba a Otto Bauerle y otros fotógrafos yucatecos con mucho más experiencia que yo. Claro. Pero bueno, eso fue como una parte de digamos que construir la primera exposición que hice fue como retomar algo que ya había empezado desde muy chico, entonces fue como bastante orgánico, regresar al lenguaje de la imagen. Sí, porque pues son 12 años, ¿no? No se rompe fácil con algo que intentaste romper. O sea, creas una parte de tu personalidad y la destruyes tú mismo. Sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo sentiste, cómo has sentido esa formación autodidacta, ya sabes, de ir tú por tu cuenta diciendo, quiero especializarme en esto, investigo yo esto, tienes que tener cierta disciplina para esto igual, ¿ya? ¿No? Bueno, mi proceso ha pasado como por muchas etapas. La primera fue compaginando una actividad. Yo trabajaba en el sistema político mexicano, trabajé en distintas partes del legislativo, combinándolo con mis actividades que eran directamente como fotógrafo. Posteriormente, pues fui como apegándome más a la exploración de fotografía y de textos incluso sobre arte y cultura, y la parte de la política pues se fue como desvaneciendo poco a poco, fui como purificándome y contaminándome con el arte, ¿no? Sí, por claro. otro lado. No, es broma. Pero eso que platicas, sí, pues hoy sí que fui buscando mis maestros, esa fue una parte muy importante. Puedo decir que Juan San Juan es un maestro importante en mí, que nunca fue un maestro formal, porque yo nunca estudié con él en un salón de clases, etcétera. Es como un mentor, ¿no? Pero es un mentor para mí. Otro fotógrafo que se llama Miquel de Weber Planas, que es un fotógrafo de la agencia VU. Yo viví en Guatemala un tiempo y él fue muy cercano a mí, entonces él influyó mucho en mi manera de hacer fotos y en el discurso de lo que quería yo decir en esa época, que eso fue como mis 20 años, hace 17 años aproximadamente. ¿Cómo más? Bueno, tomando cursos, desarrollando proyectos, comprando muchos libros, y posteriormente estudié una licenciatura en arte y comunicación en Taiwán. Eso fue lo que una de las razones por las cuales me fui a vivir a Taiwán hace casi 8 años. Ok, oye, ahorita vamos a llegar a ese tema de Taiwán, ¿no? Porque se me hace muy interesante y estamos en los puntos de lo que vamos a platicar. Claro. Pero cuéntame, estamos platicando sobre tu proceso, ¿no?
Cuéntame un poco de tu obra, platica un poco de qué tipo de mensajes buscas, qué tipo de discurso manejas, qué te gusta tocar en esos discursos. Cuéntanos. Bueno, mi arte, para empezar, los procesos dependen de la disciplina en la que estoy trabajando. Uh-huh. Para ser breves, trabajo con fotografía, con texto y con con abstracción. No puedo decir pintura porque realmente trabajo más con cera y con otras cosas pero pues sí entra en la disciplina de la pintura abstracta, ¿no? Dependiendo de la disciplina son los cursos que le he dado. Con la fotografía, por ejemplo, me interesa mucho explorar temas por mucho tiempo. Y me gusta digerir las imágenes y posteriormente ver qué es el proceso metonímico de la fotografía, es decir, esas cosas que uno quiere decir con la representación simbólica de ciertos objetos. Me gusta como explorarlas y reexplorarlas. Metonímica. Sí, metonímica. Uy, qué interesante. Y bueno, igual mencionas esto a lo que llamas, bueno, en tu página leí que mencionas esto llamado circunferencia metafórica en inglés, no sé si se traduce igual. Cuéntame un poco de eso, igual. Bueno, el tema de la metáfora es algo que me interesa mucho y yo he vivido en muchos lugares, he vivido en Europa, he vivido en México, he vivido en Asia. La parte metafórica juega un papel muy importante en mi proceso, tanto de producción como ya cuando la obra está lista. Uh-huh. Y la metáfora, por ejemplo, en el mandarín es muy interesante porque casi todos son símbolos que metafóricamente pueden decir muchas cosas. Un juego de palabras, ¿no? La poesía, que me gusta mucho trabajar con poetas, tengo muchos amigos poetas, creo que tengo más amigos poetas que pintores. Trabajan con la metáfora como elemento primordial. Uh-huh. Entonces, cuando yo escribí esto de la circunferencia metafórica, pues es parte de un ciclo en el cual todas las disciplinas que desarrollo pues se engloban, uh-huh, sí, en un círculo que me gustaría pensar que no es vicioso, ¿no? Aunque a veces lo es. Sí. Es curioso porque pues la misma circunferencia, o sea, el círculo, ¿no? Es un elemento hecho de pura curva, ¿no? Ajá. La curva es un elemento orgánico, entonces de alguna forma como que intuyes por la misma multidisciplina y por el mismo proceso que lleva cada disciplina que vas a llegar a un discurso distinto, una metáfora distinta y una forma en la cual llegar, y eso súmale, ¿no? A mí se me hace curioso porque le vas sumando los lugares en los que estás, qué tipo de discurso es, qué estás viendo, qué te está afectando, ¿no? Como artista. Y así todo esto, ¿cómo llegas a Taiwán? ¿Cómo de pronto un día apareces en Taiwán y estás comiendo comida taiwanesa? Fue un proceso interesante porque al principio yo tengo un amigo que estaba cerca de la oficina de Taiwán en México. Uh-huh. Y me dijo, oye, yo creo que sería interesante que apliques a una beca que se ofrece todos los años para irse a estudiar a Taiwán. Y yo decía en esa época, pues la verdad que yo sé muy poco de Asia, uh-huh, no de Taiwán, en esa época, de Asia. Muy poco de Asia. No veías Caballeros del Zodiaco. Eres japonés. Es una generación como yo llegué tarde a los Caballeros del Zodiaco. Sí los ubico, pero yo era como de la época de la abeja maya y okay, la ranita de Metán. Entonces, bueno, mis conocimientos de Asia eran muy limitados, pero yo tenía mucha curiosidad sobre el este de Asia. Uh-huh. Entonces, cuando me lo plantearon, dije, pues va, ¿no? Está interesante, voy a aplicar. Uh-huh. Fue interesante porque no me dieron la beca, pero me dieron una beca para estudiar mandarín, uh-huh, la cual aproveché, y ya que fui, dije, híjole, pues la verdad que me parece que esto es un viaje muy fuerte, muy interesante, y pues me quiero quedar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo me quedo? Pues como estudiante. Y dije, bueno, pues es una oportunidad para poder estudiar
artes visuales, que es algo que primero yo estudié ciencias políticas. Entonces dije, pues ahorita pues, me gustaría aprovechar esta oportunidad para, con o sin beca, estudiar la licenciatura de lo que realmente me dedico, ¿no? Y entonces llegué con un intento que no se consumó de una forma, pero que luego poco a poco pues me busqué la forma de poder quedarme y me quedé. Oye, ¿cómo influye en el cambio de región? Porque Asia es una cosa completamente contrastante con lo que es Latinoamérica, ¿no? Y me has dicho que viviste en varios lados. ¿Cómo has sentido tanto el cambio de estando aquí en Latinoamérica como el cambio estando en Asia? ¿Cómo has sentido que la estancia en esos lugares afecta tu obra? ¿O cómo nutre tu obra? ¿O cómo se refleja en ella? Bueno, es una buena pregunta. Para mí vivir en Taiwán y en el este de Asia fue fundamental. En principio llegué como fotógrafo y como escritor y expuse fotografía en Taiwán. Tuve unas 3 exposiciones. Me invitaron muchas veces a hablar sobre fotografía contemporánea de México, en la cual pues hablaba de mis colegas como Gerardo Montiel Clint, la gente de la Hidra. Hice una exposición después con Adam Weissman y con Juan Carlos Coppel y 3 fotógrafos taiwaneses. Pero llegó un momento en que yo sentía que no estaba yo conectando con la gente. O sea, estaba yo como muy acotado. Porque los proyectos de fotografía que yo hago muchas veces van muy a la par del texto. Entonces necesitaba yo algo que me sirviera para que la gente, a través del no lenguaje, pudiera entender un poco lo que quería transmitir. Y así fue como empecé a explorar con materiales, empecé a explorar con pintura, como una manera de ganas de conectar con algo más tangible y más básico. La influencia de Taiwán, más que influencia como lugar, fue como influencia como circunstancia. Ok. Sí. Y bueno, la verdad empecé a hacer también talleres de fotografía y la respuesta pues no era tan amplia como cuando empecé a hacer talleres de exploración con pintura. La gente se presentaba más y con muchas más ganas. Okay. Entonces también fue una cosa de sobrevivencia, porque necesitaba yo hacer estos talleres para poder subsistir. ¿Y si sentiste el mero contraste de, no sé, de una producción? A ver, ¿cómo te explico? Estás en México, tienes un proceso, tienes ya una comunidad con la cual nutrirte, con la cual retroalimentarse mutuamente, etcétera, ¿no? Pero pues vienen centrándose en un discurso, digamos, algo cercano a lo que sería occidental, a lo que es Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo ves tú, o sea, cómo sentiste ese mismo proceso ahí en Taiwán? De literalmente, ok, pues este tipo de temas, este tipo de metáforas, como mencionabas, los manejaba así, en contraste con México, en contraste con esto. ¿Cómo? Pues es muy interesante porque sí, el lenguaje de producción de arte en el este de Asia, al menos, que es donde estaba yo sumergido, sí hay diferencias drásticas. O sea, las fotos de los taiwaneses y de los japoneses y de la gente que produce en China o en Hong Kong, sí tienen un lenguaje distinto visual al que como fotografía Graciela Iturbide, como fotografían pues, los contemporáneos. Es una forma o un lenguaje, una exploración paralela, pero radicalmente distinta. O sea, las fotos de Daido Moriyama son como completamente diferentes a lo que Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo, fotografiaba. Y esos matices son muy interesantes y no se da uno tanto cuenta hasta cuando lo vives ahí. O sea, porque es como con la pintura, por ejemplo, me pasaba muchísimo. Que yo empecé a pintar también porque extrañaba mucho la pintura en México. O sea, extrañaba mucho la textura, el color, la saturación. Sí. En Taiwán, realmente, o en el este de Asia, la pintura, el lenguaje de pictórico, va por otro lado. Entonces, era contrastante el ver qué tan distinto era, y viviéndolo ahí, a veces era pues era fascinante y al mismo tiempo
pues también despertaba mucha melancolía y nostalgia, ¿no? ¿Sentiste mucha complicación en eso? ¿Sentiste que te fue difícil adaptarte a ese punto? Es que fue interesante el proceso porque al principio como artista, como fotógrafo, se me abrieron muchas puertas muy rápidamente. Como pintor o como artista multidisciplinario, no. Al principio, cuando yo brinqué en Taiwán, dije, voy a dejar de hacer fotografía y empecé a trabajar con abstracción. Por un lado, los centros como independientes o underground me abrieron las puertas hasta la cocina. Y la gente empezó a ir a mis talleres incluso más que a mis talleres de foto. Pero en lo que es la escena del arte de Taiwán, que me había recibido muy bien como fotógrafo, no, al principio me dejaron de invitar, No manches. hasta se lo tomaron híjole, nosotros te ubicamos como fotógrafo y ahorita estás haciendo pintura, no entendemos ni lo aprobamos y te lo dejamos muy claro, ¿no? Posteriormente fue interesante que como lo hice 5 años seguidos, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? estuve casi 8 años. Okay. Pero los primeros años me dediqué a la fotografía y a hacer crónica, es decir, a trabajar con texto sobre cultura y sobre arte. Oh, yeah. Y después fue que empecé a trabajar con otras disciplinas, que en este caso es lo que denomino como arte límbico, ¿no? Y luego pues me empezaron a invitar otra vez a museos, a exponer, pero realmente me decían, estamos interesados en la parte performativa, es decir, en la parte que va más allá del objeto. Eso fue interesante, ¿no? Y ahora pues como que ya me están invitando a hacer exposiciones con mi obra, que fueron como parte de lo que es el arte límbico, en el cual hay performance, hay de todo un poco. Oh, mira, qué interesante. ¿Qué curso más? O sea, fue muy orgánico, ¿no? Fue bastante dinámico, igual, yo creo que la palabra, ¿no? Dinámico y la verdad se siente como... O sea, solo estás escuchando y estás como que llenándote de emoción de decir, no manches, sí se antoja, ¿no? Oye, Gracias. Y cuéntame, ahora que lo mencionas, arte límbico, cuéntame, ¿cómo llegas a ese concepto de arte límbico? ¿Cómo lo aplicas igual a tu podcast? Cuéntanos. El arte límbico empezó porque yo, como te digo, empecé como a tener otras inquietudes de disciplinas y empecé a trabajar con texturas, con ceras, con otros materiales, y quería yo hacer cosas que no tuvieran iconografías o símbolos para poder entablar una conversación horizontal con la gente de Taiwán. Cuando entré a estudiar esta licenciatura en la Universidad de Mingchuan, que es donde pues, estudié y donde me titulé en artes, comunicación y periodismo, ahí tuve un asesor de tesis, que en esa época fue mi maestro, que era mi maestro de biopsicología, y con él llevé una clase sobre el cerebro emocional, que es el sistema límbico. Sinceramente, en la carrera, yo cuando entré y vi el programa, era muy diferente a lo que yo estudié. Cuando llegué a estudiar, dije, aquí me voy a pegar una aburrida tremenda, porque ya... Sí, otra vez, ¿no? y todo lo que me estaban enseñando, pues ya lo sabía, que era prácticamente artes visuales, que era fotografía, de lenguaje cinematográfico, Dije, tengo que hacer algo porque si no me voy a tirar de un puente. O sea, esto está... Y le dije a mi amigo, que era mi profesor de biopsicología, que se llama Joe Laval, y le dije, Joe, ¿sabes qué? Y me dijo, Raúl, ¿por qué no? Entonces aprovechas tu tiempo y empiezas a construir una tesis con el proyecto que estás llevando a cabo, que tiene mucho que conecta con el cerebro emocional. Y entonces empecé a conectar mi práctica de arte con las partes de qué es lo que se estimula, ¿no? Cuando estás trabajando esta práctica de arte. Y pues ahí hice una metodología, una práctica de arte que se llama el arte límbico, y es monitoreado por mi asesor de tesis, que es el doctor Joe Lavalle, el cual pues fue fundamental para este proceso. Y así es como nace, o sea, nace como una práctica que yo desarrollaba yo solo y que luego se convirtió en mi motivo
de estancia, de vida y de desarrollo, en paralelo con el monitoreo de mi asesor de tesis. Es muy, muy interesante eso. Oye, mira, ya llegamos al tema. Podcast. ¿Cómo digamos, transpolas o traduces esta cuestión del arte límbico a tu podcast, que igual se llama Arte Límbico? Creo que tiene muchos paralelos. En principio, pues, se llama arte límbico porque a la gente a la que entrevisto, con la que hablo o sobre la que hablo, son artistas o agentes culturales que me han emocionado. Uh-huh. O sea, que me parece que lo que hacen es muy importante, me prende, o sea, de una manera. Sí, bueno. Como es el programa de ustedes, como un Chisme Uh-huh. Arte. Gracias, O sea, gracias. Me estimula a seguir adelante. Me parece que es límbico en lo auditivo, en la narrativa, en el seguimiento. Como decía, 60 capítulos, casi 60 capítulos, es una cosa colosal. Y así me pasa con todo lo que yo abordo en este podcast. Y la otra en paralelo, pues yo acabo de regresar a Mérida hace 7 meses y mi interés es de conocer a la escena cultural de Yucatán. Uh-huh. Entonces pues dije, bueno, tengo que encontrar un nombre de algo que invite y pues que me permita tener un diálogo cordial para conocer a la gente que está haciendo arte aquí en Yucatán desde todas las trincheras, ¿no? Y así empezó el podcast. Y así empezó. Podcast. Oye, ok, cuéntanos un poco sobre tu podcast, ya que lo mencionas, ¿no? Entre experiencias, entre objetivos que tengas con él. Ahorita está en una etapa de exploración. Ok. La clásica. Digo, el capítulo que acabamos de grabar, que ya escucharán, Sí. del cual Chisme Arte es parte, es el capítulo 9. Uh-huh. Entonces está todavía en una parte, digamos, de gestación. Uh-huh. Tengo muy claro lo que no quiero, pero no tengo tan claro cuáles van a ser los límites, ¿no? Sí. Por el momento, me gustaría pensar que lo interesante va a ser que lo mismo que con los videos que yo grababa cuando era niño, Sí. y las fotos que he hecho a través de los años, que en 10 años lo vamos a escuchar y lo vamos a escuchar diferente. Sí. Entonces va a quedar como un testimonio. Ajá. Entonces es como una memoria. Ese es mi... También. Sí, o Sí, sea, en algún momento te vas a topar a los artistas y vas a decir, güey, ¿qué onda ese es? y va a ser padrísimo también Ajá. en 10 años. Ojalá que lleguemos a los Ajá. 10 años, absolutamente todos los que estamos acá. Que lo pongamos, me sirva una cerveza y diga, pues, ¿sabes qué? Quiero escuchar a Santiago. ¿Qué me dijo hace 10 años? Igual que digas, está cabrón, del pendejo. No, sí, No, oye, y también Ajá. a mí mismo. O sea, Ajá. decir, ¿qué estaba yo diciendo hace 10 años? ¿No? Sí. Entonces, realmente esa es como la primera intención de ver cómo envejece este ejercicio sonoro. cómo crece, ¿verdad? ¿Y algún objetivo que tengas específicamente? Me comentabas que no lo tienes, o sea, que lo tienes un poco disperso, pero no sé, ¿te gustaría que sea un tipo, tener un proyecto de meramente difusión cultural, llegar a cierta gente? Mi objetivo es, en este caso, de ir tejiendo una narrativa poco a poco, de entrevistar y acercarme a gente que, como ustedes, por ejemplo, que están haciendo Uh-huh. arte, que están haciendo cosas interesantes, que están haciendo el podcast. La verdad, con eso me doy por servido. Ok. O sea, hasta cuántos capítulos voy a hacer y cuántas temporadas, Sí. eso está por definirse, pero Nunca se sabe. no se sabe. Pero la verdad, en ese sentido, no sé si es muy conformista o muy modesto en ese sentido, pero realmente los límites del podcast ya están sucediendo. Uh-huh. O sea, es con tener a la gente adecuada que estoy entrevistando sobre los temas y tener este diálogo, me doy por bien servido. Vale.
¿Sientes que, bueno, no sé cómo lo ves, consideras quizás que hay algún tipo de match en lo que te pueda servir y retroalimentar este proyecto de podcast con tu obra? Sin duda. Para empezar, uno de los motivos por los cuales regresé a México, al menos por esta temporada, no sé si vaya a ser definitiva, la verdad. Yo con Taiwán tengo un vínculo muy importante, en tanto personal como profesional. Fue regresar a México para construir diálogos y también que lo que hice en Taiwán germine y vaya dando como cambios distintos y se vaya como haciendo una metamorfosis, como siempre ha pasado en mis procesos. Sí. Siento que este podcast y entrevistar a gente que admiro va a enriquecer mi proceso muchísimo y también va a ir apuntando hacia cuáles van a ser las nuevas direcciones. Claro. Ok, oye Raúl, muchísimas gracias por estar acá. Te quisiera hacer unas cuantas preguntas, ¿no? Para ya ir concluyendo esto. Claro. La primera, ¿qué le dirías tú a un artista emergente, a un artista que está empezando apenas su carrera, alguien que está empezando la carrera en artes quizás, o alguien que está empezando a decir, oye, yo me quisiera dedicar a esto? ¿Qué le dirías tú? Que siga adelante siempre, que escuche a su yo interior, porque ese yo interior de los artistas va a sonar muy romántico. Yo creo que, no sé si afortunado o desafortunadamente, soy muy como, represento como esta versión del romanticismo, tanto como filosofía como de cursilería. Pero no, que escuchen ese yo interior siempre, porque no se va a ir a ninguna parte. O sea, y cuanto más uno sea fiel a esa voz interior, por más obstáculos que hayan, mejores resultados a mediano y largo plazo no va a tener, no importa qué. En segundo término, pues que este es un maratón en solitario muchas veces. O sea, si no hay ecos, no pasa nada. Y que bueno, traten de construir comunidad, eso es muy importante. Pero que si en algún momento la comunidad no responde a lo que son tus llamados interiores y otros procesos creativos, como ha sido mi caso, ¿no? O sea, como el ejemplo que di ahorita con lo de Taiwán, que cuando giré a otra disciplina nadie me peló y me dejaron de invitar a las exposiciones y todo. No pasa nada. Si tú eres fiel a ese llamado, es muy probable que al final, por darte a uno mismo la razón, los ecos van a ser positivos. Oye, y cuéntanos, bueno, igual, un poco sobre este proyecto igual que traes, que acabamos de hacer la prueba, ¿no? Arte y vocación, cuéntanos. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres lograr con eso? Cuéntanos. Pues qué bueno que me preguntas, Santiago, porque justo yo aquí en México y en Mérida, pues estoy viendo que el arte límbico está como haciendo una metamorfosis y está como yendo en varias direcciones nuevas. Sí. Una de esas, pues, es la parte de la vocación. O sea, de explorar por qué la gente hace lo que hace. Sí. ¿No? O sea, a mí me gusta la gente que le echa mucha pasión, mucha imaginación a sus procesos. No importa que sea alguien que hace cochinita o alguien que hace un cohete para ir a Marte. Sí. Esa gente que le pone este proceso me parece que es un proceso creativo muy interesante. Y pues en este caso, como mi área de interés es el arte y la cultura, se llama Arte y Vocación. Ese experimento que hicimos ahorita, pues es un experimento de un proyecto que me gustaría que crezca, que justamente va sobre estas dos vertientes, que es cómo alguien escoge ser artista, o cómo alguien escoge ser historiador, cómo alguien escoge la vocación que tiene, porque es tan importante la vocación y le prestamos tan poca atención. O sea, yo me gustaría pensar que la generación de ustedes, los maestros, profesores en Yucatán mejoraron mucho en ese sentido, pero para mí, a mí me pusieron por ejemplo una etiqueta, ¿no? La etiqueta fue así de
Por familia vas a ser político, Ajá. con tu vocación, se acabó. Y te va a gustar el fútbol. Y te va a gustar el fútbol. Y a la hora dije, pues, la verdad, pues sí me contaminé del fútbol, sigo viendo estos idiotas que nunca ganan, ¿no? De la selección Ya mexicana, somos ni dos modos. perros. Pero pues, las otras partes, pues no, yo tenía un yo interior que hubiera sido muy interesante de trabajar, tomándome muy en serio la parte de vocación. Ajá. Y justamente este proyecto va como una exploración hacia la parte de vocación vertida en el arte y la cultura, que siento que hay mucho trabajo que hacer. Sí, demasiado. Mérida, Yucatán todavía está verde en ese aspecto, pero bueno, ya iremos igual profesionalizándonos de a poco, ¿no? Totalmente. A ver, tenía otra preguntita, mira. En cuanto a producción se da y a la pregunta de dar consejos, ¿qué opinas tú de la disciplina? ¿Cómo has sentido tu proceso con la disciplina? ¿Qué le dirías a alguien, a los emergentes necesitan disciplina? Que yo creo que de ley necesitan disciplina, no sé, cuéntame. Pues yo lo que diría con la disciplina es que si tienen una práctica, que sean fieles a esa práctica. Que no importa, por ejemplo, que intercalen disciplinas, o sea, como en mi caso, ¿no? O sea, que yo tengo un llamado con la fotografía, también tengo un llamado con el texto y también tengo un llamado con la abstracción, ¿no? Sin embargo, que uno cuando va juntando estas disciplinas les vaya dando seguimiento. Es como un árbol o como una plantita. Les vayas echando agua de poco a poco, que esa es la disciplina para mí. Uh-huh. Y poco a poco dejarlas germinando y creciendo, ver cómo van floreciendo. No creo, esa es mi manera de ver las cosas, no creo en la disciplina como todos los días tienes que hacer esto y comes sopa de verduras, tienes que comer una sopa de verduras todos los días. Y Sí. mi manera de mirar la disciplina es distinta. Me parece que es como darle un seguimiento, pero que tampoco te atosigue y que Sí. tampoco te limite a explorar otras cosas. Ay, qué interesante eso. Sí, porque muchas veces se encuadra mucho la disciplina de que no tienes que dedicarte, si vas a ser dibujante, pintor, vas a agarrar el oficio, es como una oficina que te vas a sentar 8 horas y hasta que sea tu hora de comida te vas, descansas, todo lo demás, ¿no? Porque pues igual en la creación es un proceso distinto en el cual lleva mucho más, digamos, un proceso más orgánico el tener las ideas, ¿no? El organizar las ideas, todo lo demás. No puedes forzarte o no siempre puedes forzarte a decir, ok, hoy tengo que sacar una pintura de a huevo, hoy tengo que tener una mega obra con un mega discurso, con una mega técnica, etcétera, ¿no? Muy, muy interesante. Yo creo que, no, ¿quieres agregar algo? ¿Te gustaría agregar algo? Pues muchísimas gracias por esta invitación. De ese tipo de diálogos yo saco mucha información para mi propio proceso, confirmo muchas cosas, me desmiento en otras, luego ahorita después lo veré y diré, ¿cómo dije eso? Sí pasa. Pero este tipo de diálogos son los que enriquecen mi proceso y mi diálogo, ¿no? Mi proceso de conversación, en este caso con ustedes, que ha sido una coincidencia muy fructífera y con la cual estoy encantado. Ok. Muchísimas gracias, Raúl, por estar acá, por platicar un poco, por echar un buen cotorreo. Yo creo que ya estamos igual secos de neuronas de estar grabando. Fue bastante interesante, bastante divertido en realidad igual. Retroalimentante, yo creo que eso es algo muy importante igual. Esa sensación de estar haciendo comunidad entre podcasts, entre colegas, se siente muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Y estás invitadísimo a venir a platicar cuando sea necesario, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo. Y a los demás, en tus redes sociales, dinos cómo te pueden localizar tus proyectos en Instagram, Facebook, páginas web. Pueden consultar mi página de internet, que ha quedado bastante bien, que es www.raulgasque.com. Siento que después de un año de trabajarla como que va agarrando rumbo. Sí. Me gustaría pensar, pero que está todavía en proceso, ¿no? O sea, todavía le tengo que meter varias cosas, afinar algunas, quitar cosas que están como un poquito de sobra. Pero creo que en mi página de internet, que otra vez es www.raulgasque.com, se pueden encontrar cosas que valen la pena, que he subido sobre mi proceso
e incluso sobre lo que influye en mi proceso. Y la otra, pues el Instagram, que estoy como @RaúlGasque. Y también pueden checar mi Facebook, que está como Arte Límbico. Pues esas son las plataformas que tengo y que son absolutamente todos bienvenidos en consultar. Correcto, pues ahí la tienen, gente, camaradas. Síganlo en sus redes sociales, sigan su podcast, igual, bastante interesante. Y tenemos en común tanto la grabación como pues el artista, ¿no? Tuvimos en común un tema ya donde platicamos con Yasamuart, el maestro Yasamuart. Y pues interesante, denle la oportunidad, está empezando. Vamos a ir puliendo, así como nosotros hemos pulido el camino y todavía nos falta cosas por hacer. Así irás. Muchas gracias, Y Santiago. te deseamos el mejor de los éxitos igual con tus proyectos. Gracias, gracias. Pues yo creo que sería todo por este capítulo. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Gracias a la gente por estar escuchándonos y escucharme otra vez, tolerarme en todo lo que digo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. Adiós.